Buenas noches, bienvenidos a este espacio de panorama político dentro de la emisión estelar del noticiero Guatevisión. Somos Ben Queichín y Gladys Ramírez. Nos acompaña el Procurador de los Derechos Humanos para hablar precisamente de este clima de ingobernabilidad que amenaza a los guatemaltecos. Bienvenido, Jorge León Duque, el Procurador. ¿Cómo analiza usted esta situación, esta amenaza que viven los guatemaltecos justo ahora, a tan pocos días de las elecciones generales? Bueno, indudablemente este proceso electoral ha sido tremendamente atípico, con muchas condiciones extraordinarias que en otros procesos no se habían vivido y que indudablemente son un detonante importante y que nos preocupa como institución del Procurador de los Derechos Humanos de cara a lo que se avecina para el próximo domingo. Toda esta, incluso esta explosión de haber manifestado o de continuar haciéndolo de parte de la población de una manera digna, de una manera ejemplar, de una forma pacífica, pero muy contundente, fortalece indudablemente la democracia, fortalece el Estado de Derecho, pero indudablemente pues debilita el espíritu y el sentir de la gente en relación a asistir a las urnas electorales, porque además ha existido una incertidumbre en relación a los procesos que hay abiertos en contra de algunos candidatos y que no dotan de certeza jurídica a este proceso electoral. Procurador, hoy por la mañana la Institución de los Derechos Humanos junto con otras organizaciones se pronuncian sobre esta crisis política y piden específicamente, como otras instituciones lo han hecho, la renuncia del presidente para que se someta a los tribunales de justicia. ¿Cómo podría ayudar esto a un nivel de gobernabilidad mejor en el país? Lo que hicimos en primera instancia fue hacer una convocatoria de un grupo amplio de representantes de la sociedad para que juntos pudiéramos avanzar en varios temas. El tema de la coyuntura actual, pues es eso, es circunstancial, y más que eso queremos plantearnos la necesidad de sentarnos en una mesa grande, un gran diálogo nacional de cara a lo que se viene. Con las condiciones en las que estamos y con los grandes problemas que tenemos, pues indudablemente tendremos elecciones el próximo domingo, y nos corresponderá con toda la seriedad y con toda la responsabilidad sentarnos con las próximas autoridades de cara a reformas serias y profundas de este sistema que no ha dado resultados y que la población hoy lo está manifestando. Así es que hoy puntualmente fue como el instalar este espacio importante en donde vimos además sectores que tienen pensamientos antagónicos en muchos temas y que hoy coincidíamos en el espíritu de una Guatemala mejor, una Guatemala más humana, una Guatemala más solidaria, y puntualmente pedimos tres cosas. Primero, al Congreso de la República para que se asuma esa responsabilidad histórica que se tiene hoy frente al pueblo de Guatemala, más allá que la preferencia por algún color o su filiación a un partido político, esa responsabilidad histórica de actuar, de acudir mañana al Congreso y dar respuesta al clamor popular. La segunda petición fue en relación a que los órganos de justicia, cortes y cualquier instancia jurisdiccional que tenga pendiente de resolver los antejuicios de algunos candidatos lo hagan a la brevedad posible, dado que eso dotaría obviamente de certeza a este proceso electoral tan cuestionado. Y el tercero, dado a la interposición de algunas acciones constitucionales al Tribunal Supremo Electoral, o en este caso puntual a la Corte de Constitucionalidad, que resuelva inmediatamente para que el debido proceso que está establecido en ley pueda continuar su trámite. Procurador, ¿por qué debería renunciar el presidente Otto Pérez Molina? Nuestra postura fue que, dado esta crisis de falta de gobernabilidad y atendiendo a ese clamor popular, lo que consideramos es que era como esa válvula de escape que la gente necesitaba y que se corría el riesgo de que, lejos de lograr esa válvula de escape, enfureciera más a la gente y pudiera ser un escenario o lograr un escenario en que estas protestas ejemplares y pacíficas pudieran tornarse violentas. Afortunadamente ha habido una gran responsabilidad de la población guatemalteca de no hacerlo, pero ese era el panorama que veíamos, teniendo claro que el presidente tenía las dos opciones, o renunciar o someterse a este proceso, pero sí considerábamos que con mucha sensatez y con mucha responsabilidad. Y esto no tiene que ver con las personas que estén al cargo, sino realmente era un análisis que se hacía atendiendo a ese clamor popular, que consideramos que lo más prudente hubiese sido que lo hubiera renunciado. Procurador, en esos escenarios donde se plantea incluso la eventual violencia en Guatemala, ¿hasta dónde se ponen en riesgo los derechos humanos de los guatemaltecos si el presidente continúa en el cargo aún con estas advertencias que se hacen y además con este clima electoral que vivimos, con estas condiciones que nos llevan a las próximas elecciones este próximo domingo?
si de hecho existía o existe todavía riesgos latentes de disturbios e incluso de violencia en algunos lugares, que esperamos que no sea así. Cualquier guatemalteco sensato y con mucha responsabilidad, obviamente queremos que haya elecciones en paz, tal cual es el lema de ustedes acá, pero ya de por sí había mucha conflictividad derivado de muchos problemas, temas electorales, antecedentes en otras elecciones, incluso problemas derivados de algunos proyectos de extracción de minerales, de hidroeléctricas. Pues esta conflictividad de ahora lo que hace es abonar a ese desencanto y a ese clima de tensión que puede generar problemas serios. Así es que ese es el sustento para nuestra preocupación. Si ya de por sí habían enormes preocupaciones, hace 6, 8 meses nosotros identificábamos por lo menos 55 municipios con algún riesgo de que existiese violencia. Hoy el número de municipios, sobre todo en las zonas fronterizas, en los departamentos fronterizos, presentan un riesgo mayor. Pero reitero, el llamado es a que a través de la paz, a través del diálogo, a través de la sensatez, tengamos elecciones en paz, que es lo que todos los guatemaltecos queremos. Bueno, procurador, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a un corte. Regresamos con la entrevista con el procurador de los derechos humanos aquí en Panorama Político, en una emisión especial en Noticiero Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticiero Guatevisión, en esta emisión especial de 2 horas de su noticiero favorito. Continuamos en esta entrevista con el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Hablábamos en el bloque anterior respecto a la conflictividad que se generará a partir no solo de esta postura del presidente Otto Pérez Molina, sino también a raíz del comportamiento de los partidos políticos. ¿Cuál es el escenario más peligroso o el más negativo que ustedes han vislumbrado para estas elecciones? En su conjunto hemos mostrado mucha preocupación por lo que está sucediendo. Aprovecho contarles que hemos estado trabajando muy de la mano con el Ministerio Público, también con el Tribunal Supremo Electoral, porque tendremos más de 1000 personas. Toda la institución obviamente trabajará el día de las elecciones, es parte de nuestro mandato, acompañar ese momento importante para el país. E indudablemente lo que decíamos hace unos minutos, la preocupación es que dado los ánimos tan caldeados, el hartazgo de la población, que se quisiese aprovechar de ese momento tan importante como el día de la elección para causar estragos y causar hechos violentos. Esperamos que no. Aprovecho a hacer un llamado a la responsabilidad, a las personas que entendemos la molestia y la frustración que existe, pero indudablemente a través de hechos violentos no es como vamos a fortalecer nuestra democracia y nuestro frágil Estado de Derecho. Procurador, hoy escuchábamos unos audios provenientes del candidato presidencial del partido líder, en donde sin mayor duda él dice que el día de la elección deben de acarrear gente, deben de transportar votantes a los centros de votación. ¿Qué trabajo va a hacer la Procuraduría para vigilar que no se realice ningún delito electoral o algo que riña con la legalidad ese día? Hemos hecho una coordinación incluso con los jueces de paz y decía con el Ministerio Público, porque es a ellos quienes les corresponde, en este caso, la persecución de los delitos electorales. Hay una fiscalía especial que velará por el tema de los delitos electorales y lo que tendremos es una comunicación permanente. Las aproximadamente 1200 personas que participarán de parte de nuestra institución, tendremos una comunicación constante para poder recibir las denuncias y poderlas trasladar. Si hubiese comisión de hechos delictivos, indudablemente trasladarlas al Ministerio Público y tendremos en todos los municipios y los departamentos en donde exista la presencia de juzgados de paz, una colaboración inmediata para poder atacar estos temas que reitero, esperemos que no se den, pero en algunos lugares lo vemos como una posibilidad muy alta. Procurador, ¿cómo analizan ustedes desde la instancia de la Procuraduría esta situación de los partidos políticos? ¿Hasta dónde los políticos, los líderes políticos partidistas han logrado vulnerar los derechos humanos de los guatemaltecos al no tener ofertas electorales, al prácticamente mercadear con el voto de los guatemaltecos? ¿Y qué sanción podríamos esperar de parte de la Procuraduría? Sabemos que no hay precedentes al respecto, pero ¿podríamos esperar algo atrevido o algo más allá de la Procuraduría? Yo creo que en primera instancia el mensaje de los partidos políticos, pero sobre todo los dirigentes de los partidos políticos, han recibido con absoluta claridad el mensaje de rechazo de parte de la población. Este sistema perverso de partidos políticos que no beneficia
ni favorece la democracia interna, incluso los partidos políticos, y la falta de transparencia de los mismos se ve reflejada en ese rechazo espontáneo y extraordinario de la población. Esos ojos de la población que de ahora en adelante estarán puestos en los partidos políticos, en los funcionarios, para que ejerciten sus labores como funcionarios públicos de manera transparente y decente, es hoy seguramente la principal presión que tendrán las próximas autoridades. En el caso de la institución del procurador, el mandato del procurador es un mandato eminentemente moral. No hay un precedente de una sanción a los partidos políticos. De hecho, el mandato del procurador es eminentemente apolítico, pero indudablemente de darse alguna vulneración especial en que tuviéramos alguna evidencia de violaciones a los derechos humanos, lo haremos saber, reitero, entendiendo que es una resolución y un pronunciamiento moral, es un pronunciamiento de conciencia, y en muchos de los casos pues hay funcionarios públicos o miembros de partidos políticos pues que no les asusta una llamada de conciencia del procurador. Esa es la realidad, y por eso es que vemos un sistema de partidos políticos que no da resultado, que ya está a punto del colapso, al igual que el Estado de Guatemala. Procurador, dos preguntas. Un mensaje de la magistratura de conciencia a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y segundo, ¿qué pasa si por ese hartazgo los guatemaltecos no acuden a las urnas el 6 de septiembre? Contestando la segunda pregunta, indudablemente lo que ha sucedido va alejando a las personas de las urnas. Esto es evidente. Ojalá existiera una afluencia masiva de guatemaltecos, porque el acudir a las urnas es una parte de la democracia. Y creo que esto es importante recordárselo a la población. El ejercer esa ciudadanía no es únicamente llegar y votar, o debiéramos elegir cada 4 años. Es mantener una vigilancia ciudadana permanente, es involucrarse en los temas de sociedad, es participar además en los partidos políticos y en los 3 organismos del Estado, que es donde se toman las grandes decisiones de país. Y en cuanto al mensaje de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y además aprovecho a ampliar la pregunta a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es actuar y resolver conforme a derecho. Si hay evidentes pruebas o evidencia suficiente de que se debe actuar y se debe resolver de determinada manera, pues se tiene la herramienta y se debe tener la disposición de actuar conforme a derecho. Eso fortalece la democracia, eso fortalece el Estado de Derecho, y se va recobrando la desgastada imagen que tenemos todas las instituciones. Ahora, procurador, públicas. ¿cómo creer en esa institucionalidad, en la democracia, cuando vemos a un presidente señalado que se defiende con estrategias legales, o un partido puntero que no cumple la norma y que se ufana de eso? ¿Cómo creer en la democracia con esos antecedentes? Sumamente difícil. Yo les comentaba hace unos minutos que cuando he hecho algunos llamados para que la gente participe, para que la gente vaya a las urnas electorales, la respuesta es precisamente esa. ¿Cómo vamos a ir, procurador, si no hay confianza en las autoridades, en los partidos políticos, casi en nadie? No hay confianza en ninguna institución. La Constitución es una herramienta extraordinaria, es un pacto social que tiene principios extraordinarios, pero que si hacemos un análisis de esos principios, fundamentalmente el del bien común, la persecución del bien común, vemos que quedamos a deber. No sé, el guatemalteco no hace eco de esos principios y esas normas que tienen que ver con derechos humanos, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, y los derechos económicos se vulneran todos los días. Derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Así es que sí, es contradictorio. Una constitución hermosa que es un poema y además catalogada muy positivamente por muchísimos autores, incluso a nivel internacional, pero que en la práctica no se cumple. Es una gran contradicción. Queremos ser muy legalistas en algunos aspectos, pero por otro, el fin supremo de un Estado, que es la realización del bien común, no se cumple. Y mientras no hagamos algo y no logremos cambios profundos, seguiremos cambiando de gobiernos, pero la realidad de la miseria, de la pobreza y de la falta de satisfactores comunes seguirá siendo el denominador común de Guatemala. Bueno, gracias, procurador, por este espacio y por atender a esta invitación. Era el procurador de los derechos humanos, Jorge de León Duque, que nos hacía una reflexión del escenario político actual, esta crisis en el Ejecutivo y también el preámbulo a las elecciones este 6 de septiembre. Regresamos en unos instantes.